Muy bienvenidos a Salud en Redes. Hoy tenemos un programa muy particular. Vamos a hablar de trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia y yo quiero contarte algo. La palabra trastorno a mí mucho no me gusta. Después le voy a preguntar a nuestras invitadas qué opinan ellas, pero sí voy a destacar que pueda una conducta tener un trastorno. Este dato me parece que nos va a dar el pie para entender un montón de situaciones, ¿sí? Siempre decimos que la salud es un estado integral. Bueno, ¿dónde más que en una posibilidad de entender que una conducta tenga un trastorno, que esté alterada, que haya alguna dificultad en la que tenemos que dar una respuesta? La alimentación no es un acto solamente biológico, ¿sí? Va a haber un cuerpo, por supuesto, y por eso vamos a consultar con la medicina, pero también va a haber un montón de factores sociales, comunitarios, va a haber factores vinculares, emocionales, que van a estar interviniendo y influyendo en esta conducta alimentaria. Todo eso tiene que estar puesto en juego y en simultáneo. Por eso, en el programa de hoy, invité a gran parte de un equipo interdisciplinario que trabaja con adolescentes con dificultades en la alimentación. Bienvenidos. Hoy, para hablar de trastornos de la alimentación en la adolescencia, estamos con gran parte de un equipo espectacular. La doctora Victoria Fernández, ella es médica, pediatra, pediatra, licenciada, trabajadora social, Cecilia Núñez, y licenciada en psicología, Paula Romero. ¿De qué paso? Está todo aquí. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos, Marina, por la invitación. Bueno, queríamos contarles a vos y al público que nosotros pertenecemos a un equipo interdisciplinario integral de adolescencia del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Nosotros formamos parte de un servicio dedicado a la adolescencia. Y por ahí me gustaría empezar explicando esto, ¿no? De qué se trata la salud para nosotros, ¿no? Qué enfoque. Eso es fundamental, entender, ¿no? El poder asistir desde un concepto de salud. Claro. Todos pensamos que la salud es algo. Para nosotros la salud es integral, un poco como vos lo habías mencionado. Eso quiere decir que abordamos las diferentes dimensiones que atraviesan a la persona, que son las dimensiones sociales, las dimensiones psicológicas, las dimensiones biológicas. No solamente es integral, sino también, eso lleva a que sea considerada la salud como multicausal. No, hoy en realidad lo que nos guía es el paradigma actual en relación a lo que es la complejidad, ¿no? Por eso cuesta a veces por ahí buscar una sola causa, ¿no? Entonces lo que tenemos que pensar es que justamente por este paradigma de la complejidad es que hay muchas causas, ¿no? Que se terminan haciendo como una trama para abordar cualquier situación. No solamente que es multicausal, sino también que es situada, ¿no? Tiene que ver con, situada quiere decir con esto de, ver en qué territorio, cuál es el contexto en donde está esa persona que abordamos, en este caso adolescentes, ¿no? También algo muy importante es el abordaje desde la perspectiva de derechos, ¿no? Que nos lleva a ver a las personas desde una mirada humanizante, desde una ética profesional, brindando accesibilidad a la salud. Y algo muy importante que no hay que dejar de tener presente, sobre todo hoy, es los discursos de época, ¿no? Hoy estamos también atravesados por lo que es la tecnología.
Entonces se juega mucho ahí los discursos que crean, donde se forman representaciones que terminan creando sentidos, ¿no? A la realidad. En este caso, Totalmente. como hablamos del trastorno de la conducta alimentaria, los sentidos en relación al cuerpo, la imagen corporal. Sí, ¿no? aparte, a ver, los seres humanos somos producto de una cultura, ¿sí? Sí, Somos el efecto y nos va a condicionar muchísimo el lugar en el que estemos situados desde cualquier edad, y me imagino que más en la adolescencia. Claro, nosotros por eso abordamos, de acuerdo a este enfoque, el abordaje nuestro es interdisciplinario y por ahí nos encontramos hoy en día acá en este programa con las diferentes disciplinas. Totalmente. Bueno, sí, no, yo escuchaba lo que decía esto de que estamos atravesados con la era digital y eso también hizo que cambien un poco a veces las clasificaciones del trastorno de la conducta alimentaria, que ahora también se llama de ingesta de alimentos, para hacerla como más completa e integrar varias entidades. Vemos más, por ejemplo, la vigorexia o la ortorexia, que también son entidades que hablan más de esto, ¿no? La era digital nos muestra cuerpos que hacen una relación poco saludable con la comida, como por ejemplo el hábito de la vigorexia es cuando quieren aumentar su masa muscular y se ponen en riesgo, ¿sí? Queriendo comer dietas proteicas o empiezan con anabólicos. Eso lo vemos mucho en los adolescentes, que les llega información, porque obviamente el algoritmo que utilizan en Internet les lleva mucha información, entonces cada vez van haciendo que todo el tiempo estén circulando todo tipo de dietas para que puedan aumentar su masa muscular o cantidad de ejercicio desmedido, o sea, hacer ejercicio en la casa y mismo las publicaciones también que acceden a hacer cómo hacer el ejercicio, entonces es más frecuente que no vayan a un gimnasio, sino que lo hagan en su casa. Y la ortorexia es la relación alterada en la conducta de comer saludable, pero es una conducta que nos pone en riesgo porque no pueden salirse de eso, ¿no? Tienen una rigidez de que no pueden comer cosas que no sean saludables, entonces le interfiere con lo social, ya no comparten un almuerzo. Creo, Victoria, está buenísimo lo que estás describiendo, porque me parece que pone el acento en el lugar correcto, que es, no podemos pensar a la salud o a una conducta como buena o mala, ¿no? Si esto es sano y estoy comiendo algo que es sano y solo como proteínas y verduras, lo que marca la dificultad o la patología es la rigidez, es la intensidad. Eso estamos muy acostumbrados, por ahí más, la miro a Paula, por ahí más en psicología estamos muy acostumbrados, pero una conducta no está bien ni mal. Lo que tenemos que marcar como alerta es esta imposibilidad de cambiarla. Claro. ¿No? Sí. Sí, que está muy relacionada también con lo contextual, ¿no? Sí. Porque si existe una determinada imagen ideal en relación a un cuerpo que ese adolescente aspira, ¿sí? Y hay también ciertos mensajes desde lo comunicacional y demás, existe un reforzamiento sobre esa conducta, ¿sí? Totalmente. Y la imposibilidad de poder intervenir en esa conducta puede llevar al adolescente a exponerse a niveles de riesgo o de complejidad. Nosotros trabajamos en un hospital en donde tomamos casos donde hay situaciones de trastorno de la conducta alimentaria con ciertos síntomas que deben ser manejados de manera interdisciplinaria, como psiquiatría, psicología, pediatría. Pero hay otros niveles de intervención en relación al trastorno de la conducta alimentaria que pueden ser en los niveles más promocionales y preventivos. Por eso entendemos que el abordaje y el tratamiento y el modelo de tratamiento es un modelo biopsicosocial. Porque las familias forman parte de este sistema,
¿sí? Y las escuelas, las distintas entidades sociales en donde ese adolescente genera pertenencia, también forman parte de este sistema y son los lugares en donde se puede comenzar a leer ciertas pautas de alarma, ¿no? Es lo que nosotros denominamos de esa manera. A ver, recién mencioné una que destaqué de ella, que es la rigidez, ¿sí? ¿Qué otra pauta de alarma podemos ver? Estamos en casa, tenemos adolescentes, es muy difícil entrar como... Sí, en principio lo que se ve es como adultos acompañando a esos adolescentes, es la relación, sí, con la comida, que es lo primero que llama la atención, en cierta restricción o cambio en esos hábitos alimenticios, como puede ser la acumulación de alimentación o la restricción. ¿Qué quiere decir? El momento de la comida, sea el almuerzo, sea la cena, existe como un alargamiento, ¿sí? Se dan rituales en ese espacio en donde pareciera que estuviera comiendo, pero no está comiendo, ¿sí? Ah, la gente que empieza con el plato, primero las papas, después la milanesa, ¿no? Rodeos, sí. Los rodeos. Rodeos y el intento de control. Exacto, sí. Sí, por ahí podemos ubicarlo un poco mencionando todo esto que fuimos diciendo en lo que son los factores de riesgo, ¿no? Entonces podemos encontrar, como se mencionó, factores que tienen que ver como factores determinantes, que ahí podemos ubicar todo lo que tiene que ver con, por ahí, experiencias vividas que por ahí hicieron marcas en las adolescencias, o factores que son mantenedores o agravantes, que por ahí un poco lo que mencionaba Cecilia en relación a, bueno, a veces el lugar de los adultos frente a lo que les sucede a las adolescencias, que muchas veces esa no respuesta o ese destrato o a veces situaciones de violencia, bueno, hacen estos factores de riesgo, ¿no? Y también factores que tienen que ver, factores determinantes, que tienen que ver también con la personalidad y la manera de, digamos, de confrontar que tiene el adolescente frente, bueno, a las situaciones que le resultan padecientes, ¿no? Totalmente. Porque en realidad el adolescente cuestiona su imagen corporal, porque obviamente atraviesa la pubertad y ese cambio corporal está, pero no todos la atraviesan de la misma manera dependiendo del contexto que esté ese adolescente, ¿no? Eso es lo que uno ve, que por ahí hay adolescentes que vivieron la misma situación y no tienen trastornos de la conducta alimentaria y otros sí, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que nosotros tenemos que ver al paciente en forma integral, ¿sí? En todo su contexto. Por ejemplo, algo que siempre remarco que se nos dificulta o es el desafío que tiene el Eviatra, es primero, no diagnosticar de más, o sea, no diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria por un índice o por una valoración del peso, ¿sí? Porque tenemos que ver en un todo, ¿sí? A ese paciente. En todo su trayecto de vida saludable, ¿no? Eso está buenísimo, porque estábamos muy acostumbrados y creo que ahora incluso hasta la asociación y creo que la Organización Mundial de la Salud también cambió la valoración de que antes se medía el índice de masa corporal y ahora ni siquiera... A ver, es un índice que ayuda. Yo con un índice de desnutrición, yo voy a mirar de otra manera, pero bueno, siempre es valorando todo su contexto, ¿no? Yo no puedo pesarlo, medirlo y con eso decir, bueno, este paciente tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Pero también, o sea, no sobrediagnosticar y no también dejar de pensar que es una patología que puede también estar, no diagnosticada, ¿sí? Y que también lo que nos produce es pacientes que tienen tipo de, no sé, por ejemplo, no tienen ganas de comer o que están con astenia y en realidad están con otra patología
Entonces, descartar la organicidad. O sea, si bien sabemos Totalmente. que es una patología de salud mental, descartar la organicidad es lo principal en lo que es un Eso es médico. fundamental. Vamos a ir al corte y Sí. volvemos. Está muy bueno esto que estás refiriendo. Vamos a hablar sobre diagnósticos, subdiagnósticos y la confusión en determinados diagnósticos. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Bien. Recién decíamos antes del corte de hablar de diagnósticos, me imagino desde el lugar del pediatra, con las patologías que uno se puede encontrar. Al principio del programa yo hablaba de la palabra trastorno y quería traerlo. Sí. Quedó pendiente traerlo a la mesa es un trastorno, no, ¿por qué ponemos trastorno de la conducta? Bueno, no sé si yo puedo empezar desde la parte Quien quiera. de psicología. Sí. Yo coincido también con vos. Nosotros desde lo que es la psicología hablamos más que nada de padecimientos subjetivos, que en la adolescencia sucede porque, bueno, es una etapa, un momento en donde, bueno, hay muchos duelos, ¿no? Por los que transita las adolescencias en relación, bueno, justamente al cuerpo, a la imagen del cuerpo que fue cambiando, que ya no es el cuerpo de ese niño o niña, en relación a ese lugar de la infancia que se va perdiendo y en relación a los padres de esa infancia, ¿no? O sea, nosotros por ahí, pensándolo desde ese lugar, también es importante ver que, bueno, todo eso va a marcar para cada adolescente algo diferente y ahí apuntamos a lo singular. Y por ahí, hablando un poco de esto de diagnóstico, que corresponde a un manual, ¿no? Lo que sucede es que se pierde un poco esa singularidad, entonces queda como algo más generalizado, ¿no? Entonces, Totalmente. lo que nos lleva al trastorno es, por ahí, a, bueno, dejar de lado a lo singular de cada adolescente, a la propia historia, porque si bien está el trastorno de la conducta alimentaria desde los manuales, en donde hay signos y síntomas, pero cada adolescente lo va a transitar de manera diferente y aparte va a tener causas diferentes en relación al padecimiento subjetivo. Totalmente, Entonces, creo por eso que- me parece importante lo que vos mencionás en relación a, bueno, no unificar, no homogeneizar, No ¿no? homogeneizar, pero tampoco saltearlo. Claro. No porque es una guía, claro. No, obviamente. Y dentro de los criterios diagnósticos podemos diferenciar diferentes entidades, ¿no? Como por ejemplo la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracón. Hay algunos que no están como especificados, que son el hábito de pica, de rumiación, que son todos como diagnósticos que se van, o sea, entidades dentro del mismo trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Pero es lo que yo decía, ¿no? No olvidarse de que puede ser que esté teniendo alguna enfermedad que esté generando este descenso de peso, esta Totalmente, falta de ganas de comer. Que sea ¿sí? secundario a Claro. algún... Puede ser que tenga una patología que esté simulando una TCA, sí. Y también puede ser que esté atravesando un padecimiento emocional que también a mí me ha pasado, por ejemplo, en una situación de una paciente con un descenso de peso muy importante, estaba dejando de comer porque estaba atravesando un duelo de un fallecimiento de una madre, pero también estaba teniendo un debut diabético. Entonces, eso solapó, claro, si yo me ponía en el tema del duelo, me iba a ir con eso y no me estaba dando cuenta que estaba haciendo un debut diabético. Entonces, hay que hacer una mirada integral y no dejar de descartar lo orgánico. ¿sí? Eso es importantísimo. Lo pero orgánico, lo emocional y lo social. Cecilia, es fundamental que cada uno de estos adolescentes que estamos describiendo está en un medio Exacto. que
lo invade, sobre todo en la adolescencia. Totalmente, más con los últimos episodios y eventos que todos somos público conocimiento. Nosotros tenemos un compromiso de trabajo con esas adolescencias, pero básicamente es una expresión de un malestar, ¿no? Un malestar cultural, social, que no se desagrega, sino que le suma un mayor argumento como para poder entender qué es lo que está pasando. Yo creo que en algún punto, con este malestar de época y con estas expresiones que estamos viendo, un poco los que quedamos fuera de toda esta estratosfera somos los adultos, ¿no? Hay lógicas, hay formas de vinculación y de pertenencia que escapan a nuestro adultocentrismo en el momento de entender qué es lo que está pasando. Con los adolescentes yo trabajo en dupla con compañeras psicólogas y hacemos abordajes integrales con la familia. ¿Qué quiere decir esto? El adolescente comienza su tratamiento por las distintas especialidades, pero al mismo tiempo entendemos que la familia también tiene que tener su espacio, ¿sí? Y se empieza a trabajar con entrevistas vinculares, ¿sí? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es el hábitus? ¿Cómo es la cotidianidad de ese adolescente? ¿Cómo se relaciona la familia, ¿sí? Con la alimentación? ¿Cómo se relaciona con los intereses? Por eso es importante y es una condición para el trabajo dentro del hospital, de nuestro sector. Y también... ¿Puedo agregar algo? Sí. No, que también, o sea, nos parece importante trabajar con la familia porque también la familia muchas veces dice, no sé qué hacer, o sea, Exacto. no quiere comer, no sé cómo ayudar. Bueno, el trabajo con la familia también es eso, ¿no? Es explicarle lo que es el padecimiento, explicarle la importancia que tiene el psicólogo en este padecimiento, en esta patología para poder tratarla y que tenga un buen pronóstico, ¿sí? Porque lamentablemente si no saben que, o sea, o no pueden entender que el pilar importante es el psicólogo o la psicóloga, terminan yendo al clínico o al nutricionista y no los llevan al psicólogo y lamentablemente el tratamiento no se hace, o sea, no evoluciona bien. Sí, creo que está buena la palabra que metiste. Yo no quiero que pase de largo, que es el padecimiento. Hay mucho sufrimiento acá. Y no podemos no ver ese sufrimiento. Cuando una persona tiene un trastorno de alimentación, realmente no puede hacer otra cosa que esto que está haciendo. No alcanza, es un capricho. No es un capricho, no alcanza con decirle, pone voluntad, con darle información. Si vos comés 500 calorías, no se puede hacer otra cosa. Me parece interesante este tema del diagnóstico, porque es algo que muchas veces las adolescencias presentan, o sea, los adolescentes y las adolescentes en el tratamiento, ¿no? Esto de como la identidad a un criterio diagnóstico. Entonces, también eso hay que trabajarlo, porque ellas justamente con este tema de las redes acceden, por ejemplo, a un manual digital de psiquiatría, entonces empiezan a googlear y bueno, les aparece el diagnóstico, ¿no? Trastorno. Entonces, con suerte llegaron al manual de psiquiatría, que es muy descriptivo, pero por lo menos está descrito. Claro, ni te digo si la pregunta se la hacemos a una inteligencia artificial que va a inventar una respuesta donde no la haya encontrado. Entonces vienen con esa identidad, ¿no? Y entonces eso también es algo a trabajar, porque a veces también sacarlos de ese lugar en donde se empiezan a identificar y es, bueno, ¿qué soy? Bueno, soy TCA o soy, ¿no? Entonces empezamos a desarmar eso con cuidado. Claro, soy bulímico, soy anorexia, con mucho cuidado, porque obviamente si eso es lo que la está sosteniendo a la adolescencia, algo tiene que venir también a ese lugar. Entonces trabajamos mucho con este tema de los diagnósticos, justamente apuntando a esto de lo singular. Sí, hay un trastorno de la conducta alimentaria desde un manual que nos guía en relación a cómo intervenir, pero deja por fuera muchos aspectos que son necesarios abordarlos en el espacio de terapia. Por eso también lo que decía es, como ellos también se agarran de ese diagnóstico y tienen como una identidad, no sobrediagnosticar, porque si vos viene un adolescente con un índice de masa corporal bajo, y es porque es estructural, porque la familia son todos delgados. Y entonces,
uno le está poniendo un diagnóstico o una etiqueta y le está poniendo una identidad, entonces está haciendo que ese paciente se tome prestado ese TCA y haga un TCA sobre todo me imagino que no está teniendo. En la adolescencia, donde hay todo como un barajar de nuevo, un cambio enorme en la identidad, en la imagen personal, en la imagen corporal. Hay una revisión de este tema, que venga de afuera un título y me sostenga y me acomode. Vos sos esto. Claro, ¿sí? instala a quienes una TCA trabajamos que no en existe. primera infancia nos pasa con Sí, también autismo, creo con que trastorno Sí, del sí. espectro Sí, autista. que termina No, a ver, justificando, ¿no? Como esto, bueno, yo no como porque tengo trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no, Exacto. es trabajar con la responsabilidad que se llama subjetiva en relación, bueno, sí, pasa, es verdad, pasa esto, pero ¿qué hacemos con esto? ¿No? Totalmente. También hay una urgencia de otros sectores, no solamente de ese adole y de la familia, sino también de las otras instituciones que intervienen. Digo, muchas veces nos pasan que las derivaciones vienen de escuelas, espacios donde ellos participan, en donde hay una urgencia de inmediatamente poder describir, bueno, esto corresponde a tal cuadro, a tal presentación. Y nosotros ahí nos demoramos, nos tomamos el tiempo como para poder realmente acompañar de una manera situada, como decía Paula, pero también teniendo en cuenta esa necesidad, esa cotidianeidad. Creo que en todos, mira, tendrías que estar, Ceci, sentada acá. Todas las distintas disciplinas de salud últimamente vienen describiendo trabajo con la urgencia. Exacto. Trabajo con la urgencia. Pasa algo, hay algo en tu campo específico, hay algo social que es que estamos Sí, nosotros al trabajamos borde. mucho con la urgencia y lo bueno del servicio nuestro es que, bueno, la verdad es que se trabaja correctamente en interdisciplina. Nosotros ofrecemos espacios de terapia grupal, espacios de terapia individual, bueno, están las pediatras, trabajamos también con entrevistas familiares con Ceci, que es la trabajadora social. También hemos hecho grupos de orientación a padres y madres y referentes afectivos para trabajar esto que mencionaba sobre, bueno, qué hacer. Entonces con Vicky hemos armado grupos también familiares. Y bueno, y cuando es internación, que muchas veces tienen que quedar internadas, hacemos muchos talleres para acompañar y bueno, Muy bien. trabajando. Muchas gracias por venir. A vos, muchas gracias a vos. Queda tu descripción como una invitación. Consulten que hay lugar para todos y que frente a un trastorno hay un grupo. Nos volvemos a ver el próximo martes.